instrumento de tu paz. Conduce Fray Carlos Katzin. Reflexiones y entrevistas con un toque franciscano. Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Paz y bien, amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Hazme Instrumento de tu Paz. Muy contentos porque si ustedes se acuerdan, los últimos programas habíamos tenido como pequeños cursos, ¿se acuerdan? Un pequeño curso sobre la oración o los modelos o los tipos de oración. Este último mini curso, no piensen ustedes que abarcamos todo o que se dijo todo lo que se tenía que decir. Son pequeñas luces que nos puedan ayudar a profundizar un poco más, a conocer, para enamorarnos más de nuestra fe, en fin. Bien, estos cursos ya los hemos terminado. Estamos pensando uno para más adelantito, luego les diré. Estamos pensando uno, pero pues hemos regresado a las catequesis, que esto siempre es apasionante porque la catequesis, por ejemplo, tuvimos un curso sobre los evangelios, ¿se acuerdan? Sagrada Escritura, los evangelios, ya hablábamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los van a ir repasar y eso, de tal manera que eso les sirve cuando vayan a dar un tema, cuando tengan que preparar algún momento de oración ahí en un grupo parroquial, etcétera. Es decir, forzosamente se ocupa, forzosamente lo aprendemos, pero las catequesis es algo que en automático, es decir, en el momento se nos va como iluminando, no por lo que yo diga, por supuesto, sino porque la palabra de Dios es así, ¿verdad? En el momento en que uno lo va escuchando, en ese momento se nos va clarificando. Y pues como ustedes pueden ver ahí, vamos a hablar un poquito de eso, así como dice el título. Pecado, conversión y santidad. Y esto, yo estoy seguro que ustedes ya saben más o menos como por dónde va el asunto. Vamos a estar hablando precisamente de piensen ustedes en este recorrido. Piensen ustedes que estos tres temas que vamos a dar es hablar un poquito de nuestra vida. Pecado, conversión y santidad. ¿Qué es? ¿Qué más podríamos decir? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo pasar de un estado a otro? ¿Cómo entender realmente la conversión? Que a veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo, la conversión es como muy dolorosa, en fin, estas ideas que hemos tenido, y nos va a ayudar a clarificar un poquito. Hoy, concretamente, vamos a hablar de el pecado. Dentro de 8 días, si Dios así lo quiere, estaremos hablando de la conversión y después de la santidad, por eso dice ahí 1 de 3, para que hemos puesto estas cosas, porque a veces, estábamos muy contentos, porque hace rato estamos platicando que estamos próximos relativamente a cumplir 3 años. Entonces, no sabemos en realidad cuántos programas hemos hecho ya, y a veces es difícil. Yo por eso les digo, busquen ahí el programa de San Juan que hicimos, busquen allá, pero pues gracias a Dios, ya tenemos pues bastantes programas compartiendo con ustedes, y eso nos da mucho gusto. Que nos sigan. Ustedes de repente ven que yo entro tarde porque estamos tenemos pues ya son 6 grupos de WhatsApp que nos hacen favor de escucharnos. Muchos no nos escuchan en vivo, es lo que nos dicen, por el trabajo, por las actividades, pero ustedes lo han visto. Tenemos gente de Colombia, gente de Centroamérica, gente de otros países, también muy contentos porque hemos estado promocionando la revista y esto siempre es complicado porque la gente que compra revistas católicas pues es gente ya de la tercera edad, la que le gusta leer, la que le gusta tener aquí el libro. Hacer este cambio a la versión digital es complicado, ¿verdad? Muchas señoras dicen es que no sé cómo utilizar mi teléfono y todo, pero tenemos ya suscripciones, si no mal recuerdo, de Colombia, de Venezuela, un mexicano en Francia. Entonces eso a nosotros nos motiva porque de eso se tratan los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo puestos al servicio de la pastoral. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Es esto, ¿verdad? Es esto que estamos haciendo. Bien, pues vamos a regresar a las catequesis, como ya les había dicho, por este momento.
daremos estos 3 temas sobre catequesis, que ya saben que a veces si se alargan, si no terminamos, no pasa nada, continuaríamos. Y después quisiéramos ver qué posibilidades hay. Estamos grabando este programa en octubre. Queremos ver qué posibilidades hay de que en diciembre, sobre todo en México, que celebramos la Virgen de Guadalupe, el 8 de diciembre, que celebramos también a la Santísima Virgen María, poder hacer un tipo de, es que no quiero que se aloquen, de preparación para una posible consagración, pero no la vamos a hacer la consagración aquí nosotros. No sé si me voy a entender. Hay mucha gente que se consagra a la Santísima Virgen porque ese día, como es la santa patrona de su parroquia, al padre se le ocurrió, a ver, todas las señoras acérquense porque se van a consagrar a la Virgen María, sin saber qué significa, o qué compromisos, o también qué gracias concede la Virgen al que se consagra. Entonces vamos a dar un pequeño curso que nos va... ¿Por qué acercarnos a la Santísima Virgen María? Pero lo estamos planeando apenas, pero sería un poquito hacia allá. Bien, hoy vamos a hablar de esto. Pecado, conversión y santidad. Ya les dije, esto es una introducción. Quisimos escoger estos 3 títulos, pecado, conversión y santidad, para poder imaginarnos como un camino de vida. Lo más probable es que nosotros nos encontremos siempre sumergidos, siempre en el ambiente del pecado. Normalmente así llegamos al encuentro con Dios, normalmente así nos acercamos al grupo parroquial, normalmente así nos acercamos a la confesión, con toda esta carga de pecado. Queremos salir de ahí, queremos acercarnos a Dios, queremos mejorar la vida. A lo mejor no lo decimos así, ¿verdad? Simplemente dice, es que queremos hacer las cosas bien, queremos vivir en paz. Todo eso engloba la conversión. Pero la conversión es toda la vida, o tiene un límite, o tiene un tope, o tiene una meta. La santidad. Si se dan cuenta, esto es como muy fácil de entender. Ustedes se lo imaginan y dicen, pues sí, pecado, conversión y santidad. Pero si yo te dijera, bueno, a ver, ahora explícamelo, ya no. Esto es como muy curioso, ¿verdad? Lo decimos, lo entendemos, sí, pecado, pasar del pecado a la conversión y llegar a la santidad. Ahora explícamelo, ¿cómo es esto? ¿Cómo le hago en la vida diaria? Nos cuesta trabajo. Por eso tenemos que desmenuzarlo, por eso tenemos que partir en 3, que es un mismo proceso de vida, tenemos que partirlo en 3 para entender cada parte. Bueno, pero ¿cómo llega el pecado a mí? ¿Porque soy malo? ¿Cómo identificar si esto es pecado o no es pecado? ¿Me doy a entender? Bien. Entonces hoy estaremos hablando concretamente del pecado. Vamos a ir a un corte para que vayan ahí preparando, porque es necesario que traigan su Biblia y vayan buscando ahí el libro del Génesis. Es el primer libro, no les va a costar trabajo. No me digan, es que yo no sé usar la Biblia, Fray. Traiga la Biblia, la primera parte va a decir Génesis, busque el número grande, el 3. Génesis capítulo 3. Vamos a un corte y regresamos porque esto va a estar muy bueno. Ya estamos de regreso. Vamos a ver, a dar un tiempito para que la gente se vaya conectando, Mientras damos los saludos, busca ahí en su Biblia Génesis, el libro del Génesis, el capítulo 3. Ahorita les voy a decir de qué se trata. Bien, saludos a Rosa Chávez, buenos días, gracias, dice Emma Mendoza, bendiciones. Elma Carrillo, buenos días. María Sánchez, buenos días, que Dios lo bendiga siempre. Fátima Delgado, saludos, bendiciones. Buenos días. Mariana García, bendiciones. Rosy Ángel, bendiciones. Muy bien. También ayúdenos compartiendo el programita. Ahí es muy fácil mandar. Compartir y ahí aparece por WhatsApp, por Facebook. Ayúdenos. Miren, yo he tenido esta experiencia. Normalmente... a lo mejor dices, no, mejor luego le platico y si le interesa se lo comparto.
si tú de momento, por ejemplo, sobre todo este tema, que van a ver que tiene mucho que ver con nosotros, tú avienta la red y vas a ver que va a llegar. A mí me ha pasado así. Las 5 personas que nos escuchan, así nos escuchan. Mandamos uno y esa persona dice, oye, mira, no dice tanta tontera, y lo envía a otro y así. Bien, ayúdenos a compartir. Vean cómo está ahora el asunto, que no puedes hablar de Dios en público, como que todo censura, no puedes andar con hábito en la calle. Entonces, vaya, tratemos de dar como un poco de respuesta a través de estos medios. Bien, ¿por qué queremos escoger para hablar del pecado el libro del Génesis? A lo mejor nos convendría más hablar de alguna carta de San Pablo, ¿no?, que son tan claras, o alguna carta de Santiago, que también es muy clara la carta de Santiago. ¿Por qué el Génesis? El Génesis, concretamente en el capítulo 3, habla sobre la caída de Adán y Eva. Esta historia que todos no sabemos, pero yo estuve tentado únicamente a platicárselas, pero yo creo que es mejor que la podamos leer directamente, porque la historia no la sabemos todos, pero muy pocas veces la hemos leído y la hemos entendido. Ah, bueno, sí, comió la manzana. No, vamos a leerla para poder ver los detalles. Porque el libro del Génesis, concretamente este capítulo 3, el capítulo de la caída, no trata de contar una historia. No trata de contar la historia de cómo Adán y Eva pecaron. Eso sería muy absurdo, ¿verdad? Como únicamente contar la historia, así, sin ninguna pretensión, sin ningún objetivo. Simplemente alguien dijo, algún día, érase una vez que Adán y Eva. No, todo esto tiene una intención. Y concretamente el capítulo 3, el capítulo que habla sobre la caída, tiene la intención de decir o de describir cómo surge el mal, cómo surge el pecado, cómo surge la desobediencia, cómo surge el distanciamiento con Dios. Por eso nos queremos ir hasta allá, hasta la raíz. De tal manera que no piense que es una historia así. No, el autor de este libro del Génesis trata de pintar, de hacer un cuadro para que nosotros podamos ver con mucha claridad cómo es que el pecado llega a nuestra vida. Esa es la manera más fácil. Ver sus consecuencias, ver qué acciones, ver cómo actúa el pecado en nuestra vida. Eso es más fácil que tratar de dar una definición de pecado, porque no hay una definición que englobe todo, que encierre todo. Podríamos decir, bueno, el pecado es desobedecer a Dios. Es que es mucho más. El pecado es algo que ofende a Dios. Es que es mucho más. El pecado es apartarnos de Dios. Es que es mucho más. Es ese, y ya sé ahorita las señoras que siempre, y también es esto, sí, pero es mucho más. Entonces conviene más bien ver sus efectos, ver cómo actúa el pecado en mi vida para poder entenderlo. Más que aprenderme una definición, poder descubrirlo en mi propia vida. ¿Me doy a entender? Bien. Génesis capítulo 3. Por aquí está. Dice, ya dijimos, ¿no?, la caída. No piensen que es una historia así verídica, que esté documentada, que alguien haya afirmado, sí, esto es 100% real. No caigamos en estas cosas. Es absurdo pensar así. Lo que el autor pretende es describir cómo llega el mal, cómo actúa el mal, cómo el pecado va separándonos de la presencia de Dios. Esa es la intención. No contarnos si era un árbol, si eran dos, si estaba en el centro del jardín. No es la intención del autor. No es la intención del autor, ¿no? Es como si yo le escribiera una carta a mi mamá. No sé, mamá, las últimas vacaciones me la pasé muy a gusto contigo. Y que alguien tiempo después le encontrara y dijera, aquí el autor nos describe cómo es la relación de padres e hijos. No, nada que ver. Lo mismo pasa en este libro. No nos quiere contar una historia así 100% verídica. Presenta una historia que de fondo tiene el objetivo de explicar cómo actúa el mal en nuestra vida. Esto ya lo deben de entender perfectamente después de que vimos esto de los evangelios. Es lo mismo, el evangelio no quiere, por ejemplo, Juan, que fue el último que vimos, porque ese es como el más fresco que tienen ustedes. Ya dijimos, son 7 signos en el evangelio de Juan.
Ah, es que Juan nada más contó, nada más presenció 7 milagros. No, eso es una idea muy pobre. Quítese eso ya de la cabeza. Son 7 signos porque el objetivo de Juan es decir algo más profundo. Lo mismo pasa en este capítulo 3 del Génesis. Muy bien. Lo voy a leer, es cortito, pero se va a entender. Es el capítulo 3 del Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿Cómo les ha dicho Dios que no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho que no comamos, que no lo toquemos porque moriremos. Replicó la serpiente a la mujer: De ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses. La mujer vio que el árbol era bueno, apetecible a la vista y excelente para lograr la sabiduría. Tomó su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y entonces cogieron hojas de higuera para hacerse un ceñidor. Oyeron luego el ruido de los pasos de Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron del Señor. Dios, entre los árboles del jardín, llamó al hombre y le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Él le contestó: Te oí venir y tuve miedo, por eso me he escondido. Y sigue la historia, pero nos basta esto para poder entender un poquito. Estamos hablando del pecado. El autor pretende eso, ya eso quedó clarísimo, ¿no? Pretende que nos demos una idea de cómo actúa el pecado en nuestra vida. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque ese es el punto de partida. Reconocer que yo he vivido, que yo he estado envuelto, que puedo seguir inmerso en el ambiente del pecado. No puede usted vivir en la ingenuidad de que como no es mala persona, el pecado está lejos de usted. La base para poder lograr esto, para poder entender esta catequesis, es que usted se dé cuenta de que mucho tiempo de su vida ha estado o está o sigue metido en el ambiente del pecado. Ahora ya no se entiende esa palabra. Pecado pensamos que es algo gravísimo. Pecado pensamos que es así como ir y escupirle a un crucifijo. Ah, eso sí es pecado, eso es muy grave. No. Hay cosas en la vida diaria que también son pecado, que también nos tienen inmersos en un ambiente de mal, ¿no? Lo primero es eso. Y yo le he dicho muchísimas veces, no basta con ser buenas personas. Yo puedo ser un excelente padre de familia, puedo ser un esposo incluso fiel, ¿no? Un esposo amoroso de su hogar, pero estoy inmerso en el pecado. ¿Cómo identificar esto? De eso vamos a estar hablando hoy, ¿no? Por eso quiero ir como muy despacio, porque a mí no me interesa que aprendan o terminar el tema el día de hoy. A mí lo que me interesa es que usted caiga en la cuenta. No, hay gente que le gusta el programa porque, mira, qué bonito habla, o grita, o se emociona, y ya. No es el objetivo tener como rating. El objetivo es que esto llegue a nuestros corazones. Y esto sería una tristeza, lo estamos diciendo, que estemos próximos a cumplir 3 años al aire y que yo esté igual que hace 3 años. O sea, que todos estos programas, que todas estas catequesis no hagan mella en mí, no vayan produciendo fruto. No, esto tiene que ir a mí aclarándome, clarificándome y acercándome a Dios, ¿no? Bien. El mal, si tú le quieres llamar demonio, le quieres llamar el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que nos desenvolvemos, lo primero que debemos de tener en cuenta es que es astuto. Es que buscará el punto de nuestra debilidad, buscará por dónde llegarnos, ¿no? Si yo sigo creyendo que el mal, que el demonio es como monstruo de cuernos que espanta en las noches, pues estoy muy perdido, muy perdido. La táctica precisamente del enemigo es hacerte creer que no existe. Y lo está consiguiendo. No, yo estoy bien. ¿Qué importa que aborte? ¿Qué importa que yo venda drogas?
¿Qué es para sacar adelante a mi familia? ¿Qué importa que yo sea un corrupto ahí en donde trabajo? De que sufran a su casa, ese es el objetivo. Hacernos creer que el mal, que el enemigo no existe. Ahorita vamos a ver cómo actúa. Bien. ¿Cómo es el primer contacto que tenemos con el enemigo? Nos hace creer. Llega la serpiente y le dice, oye, ¿es verdad que no pueden comer de ningún árbol? No, claro que podemos comer de todos los árboles, menos de ese. Y el enemigo empieza a decirle, la serpiente le empieza a decir a Eva, bueno, pero ¿ya lo viste? Bueno, o sea, no puedes comer, pero mira, velo, acércate, ¿no? Es decir, el enemigo nos hace creer que a mí me falta algo. Ese es como el primer foco rojo. Yo voy por la vida caminando, yo voy por la vida creyendo que a mí me falta algo, que yo estoy incompleto. Y esto no es así, ¿verdad? No estamos hablando de monstruos, no estamos hablando de apariciones en la noche, no estamos hablando de que se me movieron las cosas, no estamos hablando de que la tele, la licuadora se prendió sola. Por favor, no. Estamos hablando de algo más astuto. Ahí en el fondo de tu corazón, ahí en tu mente, tú le estás dando vueltas y vueltas y vueltas a que a ti te falta algo, que tú vives incompleto. Porque no tuviste el cariño de tus padres, porque no tienes el dinero con el que serías feliz, porque no has logrado terminar una carrera, porque no has terminado de construir tu casa, porque, en fin, te hace creer que a ti te falta algo. Que cuando tengas esto algo, serás feliz, serás pleno. Tú tienes todo, pero de nada sirve porque a ti te falta algo. ¿Me doy a entender? Ese es como el primer momento. Ese es como que uno debería de estar alerta en eso. A mí me gustaría que hiciéramos ahí un momentito de silencio. Pensé que estaba como en la capilla. No, a mí me gustaría que lo pensaran, pues. Yo voy creyendo que a mí me falta algo. Ahorita, si a ti te preguntaran qué te hace falta para ser feliz, que mi esposo cambie, que mis hijos salgan del vicio, poder conseguir el trabajo, curarme de esta enfermedad, a mí me hace falta algo. Cuando yo tengo esta idea, cuando yo siento que a mí me hace falta algo, entonces poco a poco me voy convenciendo de que cuando lo tenga, seré feliz. Yo tengo ganas de estar con la secretaria. Cuando yo lo tenga, seré feliz. Yo tengo ganas de unas buenas vacaciones, de desentenderme de... Cuando lo tenga, seré feliz. Como esa idea la tengo tan metida, cuando tenga esto que me hace falta, seré feliz. Cuando tenga la casa como la de mis tíos, cuando tenga el carro como el que tiene mi compadre, cuando mis hijos vayan a una escuela particular, cuando yo tenga esto que me hace falta, seré feliz. Eso es lo que me hace falta para ser feliz. Y como yo tengo esta idea tan metida, vale la pena entonces hacer lo que sea para conseguirlo. ¿Estamos hablando de algún espanto? ¿Estamos hablando de que el demonio se te apareció en el espejo del baño? No. No. Todo esto sucede en nuestro interior. Pero es la misma actitud que la serpiente tuvo con Eva. Porque el autor, repito, lo que quiere es demostrar, lo que quiere es presentar cómo el mal nos va apartando de Dios. Y primero me siembra a mí la idea de que estoy incompleto, de que algo me hace falta. Y yo solo, es que ni siquiera el demonio tiene que hacer gran trabajo en nuestra vida, ¿eh? Yo estoy ahí a la vuelta de la esquina para caer, para pecar, para ofender a Dios. Yo ya estoy dispuesto, vaya. Es que no me tienen que presentar la tentación, yo vivo buscándola. ¿Me doy a entender? Como yo estoy incompleto, como a mí me hace falta algo, nadie lo dice así. Yo nunca he escuchado a mi vecino, a mi familia que diga esto, ay, me siento incompleto. No, pero vivimos así, actuamos así, anhelando, deseando. Ojo,
No está mal el deseo de superarme, el deseo de crecer como familia, pero que mi vida gire en torno a esto, a que me hace falta algo, a que si yo tuviera eso sería feliz, cuando yo tenga más dinero, cuando me nombren gerente, cuando... Entonces, como yo tengo la idea de que estoy incompleto, de que me hace falta algo para ser feliz, voy a hacer todo lo posible por conseguirlo. A mí me hace falta, no sé, tener buen sexo. Yo voy a hacer todo lo posible por conseguirlo. No sé, no importa que engañe a mi familia, no importa que le mienta, no importa que destruya mi hogar, lo importante es que yo sea feliz, lo importante es que yo ya no me sienta incompleto. ¡Wow! Y así vivimos. Con cosas como muy sencillas. Habrá, por ejemplo, porque muchas de las que nos escuchan son señoras, amas de casa. No, yo nunca en mi vida yo me la paso. Sí, pero vivo anhelando, vivo deseando que sobresalga mi guisado, ¿no? Que se den cuenta que yo soy la que mejor teje, la que mejor cose, porque a mí me hace falta ese reconocimiento, ese aplauso, ¿me doy a entender? No está mal superarnos, olvídense de eso. Estamos hablando de estos deseos, de que uno los identifica perfectamente. A estas alturas de la vida no podemos decir, ay, no, yo no me había dado cuenta. Por supuesto que te das cuenta cuando va como con mala vibra, por así decirlo, ¿no? Y lo primero es esto, que yo me siento incompleto. Y como me siento incompleto, hago todo lo posible por conseguir aquello que me hace falta, lo que sea. Y normalmente, lo que me hace falta, según mis criterios, porque ya el mal me sembró esta semilla, según mis criterios lo que me hace falta es, y ustedes analícenlo, hagan un pequeño examen, me hace falta algo del poder, del tener o del placer. Otra vez, normalmente, ¿cuál es el ámbito donde yo siento que algo me hace falta? En el poder. No importa que yo no tenga dinero. No importa que yo no tenga dinero, porque sepan que aquí el que manda soy yo. Y así hay muchos hogares. Viviendo en las penurias, pasando hambres, sin trabajo, en una situación económica difícil, pero no importa, porque lo importante no es el dinero, lo importante es el poder. Que sepan que aquí, que yo soy tu padre. El poder. El tener. El tener. Y el placer. El placer de cualquier tipo, ¿eh? El placer de cualquier tipo. Disfrutar la vida. No, ahora sí, tengo ganas de ponerme hasta las chanclas. El placer. El placer de comer, el placer de beber, el placer el placer. Porque, y todo esto va justificado. Tengo derecho me lo merezco. He trabajado, me doy a entender. Pero en el fondo está este sentimiento de que yo estoy incompleto, de que algo me hace falta. Este es como el primer foco. Digamos que ahí no hay pecado. Esto es interesante antes de irnos a un corte. Ahí no hay pecado. El hecho de que yo desee, no hay pecado. ¿Me doy a entender? Yo puedo vivir anhelando, es decir, yo puedo estar metido en medio de la tentación. ¿Cuándo hay pecado? Cuando yo cuando yo acepto la tentación en mi vida. Entonces ya no es tentación, entonces ya es pecado. Bueno, ahorita lo vamos a ir explicando un poquito más. Pero primero es la idea de que estoy incompleto, de que me hace falta. ¿Y cuál es la raíz de todo pecado? ¿Cuál es la raíz de todo pecado? ¿Se acuerdan lo que decía el texto? Si tú comes de ese árbol, ¿qué pasará? Dios sabe que serán como dioses. Esa es la raíz de todo pecado. El que sea, el que tú me digas. Esa es la raíz de todo pecado. Querer ser como dioses. Ser mi propio Dios. Nadie coordina, nadie dirige mi vida. Nadie me dice qué hacer, nadie me manda. Yo soy mi propio Dios. Si esta norma me parece, la sigo. Si esta ley me agrada, la cumplo. Si esto incomoda mi vida, lo desecho. Si esto me afecta en el futuro, lo elimino. Si estoy pasando por una enfermedad que me lastima mucho, eutanasia. Si este embarazo estropea mis proyectos, aborto.
querer ser como Dios. Y lo mismo pasa, este matrimonio ya no funciona, no, porque me sentí traicionado, engañada, me fui infiel, este matrimonio me perjudica, lo elimino. Querer ser mi propio Dios. A mí me hace falta algo. Y yo soy capaz de hacer lo que sea por conseguirlo. Porque quiero ser mi propio Dios. Porque a mí nadie me dice cómo actuar. Nadie lo dice con estas palabras como lo estoy diciendo. Pero analicemos un poquito. Vamos a un corte y recuerden ustedes como su último pecado, grave, fuerte, cumple con estos elementos. Cumple con estos elementos. Poder, tener, placer. Accedí porque quería ser mi propio Dios. Escríbanos comentarios, vamos a la mitad de la catequesis, regresamos. Estamos de regreso. No sé si tenemos por ahí algunas preguntas, saludos. Irma Villaseñor, buenos días. Fray Carlos. Araceli San Juan, buenos días. Giselita, es que tenemos muchos. Rosy Ángel, bendecido día. Rosa Chávez Cruz, gracias, compartido. Lunaca, saludos, buen día. Mónica Esquivel, ¿cómo concebir el pecado con la idea de que el hombre es bueno por naturaleza? Así es difícil sentirse pecador. ¿Será algo de ser bueno o malo? Ok. Ahorita contestamos eso, Mónica. Giselita Katzin, Irma Villaseñor. Hola, buenos días, Fray Carlos. Araceli San Juan, buenos días. Elma Carrillo, se interrumpió la transmisión. Creo que ya, ¿no? Estamos ahí. En realidad, a veces como que no es de nosotros, porque nosotros estamos aquí como muy al pendientes. Tienen muchos aparatitos que detecta, ¿no? A veces puede ser como de donde vivimos, alguna cosa así. Bien. Bueno, primero esto lo que decíamos. No, hay que quitar esa idea, no sé quién lo escribió, de ser buenos o ser malos. No, somos frágiles. Esa es nuestra realidad. Somos gente de barro. Somos gente frágil. ¿Quién puede aventar la primera piedra y decir esto es bueno, esto es malo? No, es parte de nuestra naturaleza. Ir cayendo, ir tropezando, por supuesto, ¿verdad? Si tengo más herramientas, si tengo más elementos, pues tropezaré menos, o no caeré tan profundo. Pero yo no conozco una persona buena que no peque. Todos pecamos, ¿no? La diferencia es que, bueno, unas u otras no caen tan profundo, y hay quien cae en un pecado muy grave y no se levanta. Esa es la diferencia. Pero esto no es de buenos y malos. Quitemos esas ideas de nuestra mente. Bueno, malo, blanco o negro. No existe. En la vida espiritual no existe eso. Blanco, bueno, santo, diablo. No, somos frágiles, pecadores. Necesitamos siempre de la ayuda de Dios. De eso estamos hablando desde hace 3 años. Bien. El asunto es esto, ¿verdad? Yo vivo con el deseo. A mí me hace falta algo para complementarme, para ser perfecto, para ser feliz. Pero esta es una idea que me han sembrado. ¿A ti quién te dijo que no estás bien así? Incluso con esta enfermedad, con este dolor que estás pasando. Te lo sembró el enemigo. La idea de que a ti te hace falta algo, te la sembró el enemigo. Yo estoy trabajando, le queremos echar ganas, porque me quiero ir de vacaciones con mis hijos a la playa. Por supuesto. Eso es normal. Eso es un sano deseo. Me gustaría cambiar de carro el próximo año. Eso es un deseo sano. No, me gustaría poner un pequeño negocio para que mi esposa ya no tenga que salir tan tarde del trabajo. No sé, eso, por supuesto, eso es parte de la vida. De tener planes, de desarrollarnos, de caminar en el nombre de Dios, de tener proyectos. La idea de que a ti te falta algo para ser feliz, esa no viene de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Porque como que no me ponen atención.
El que yo vaya caminando, que tenga proyectos, primeramente Dios, le vamos a construir el cuarto a mi hijo, vamos a cambiar de carro, nos queremos cambiar a una colonia más tranquila. Eso es parte de la vida, del desarrollo humano, de proteger, de cuidar a mi familia. Eso es normal, eso es sano, eso es cristiano. El deseo, la idea de que a ti te hace falta algo para ser feliz, la idea de que tú sin esto estás incompleto, esa idea no es de Dios. Esa idea no es de Dios. Es que a mí me hace falta parrandear como antes. Esa idea no es de Dios. Es que a mí me hace falta, no sé, enviudé y me hace falta este deseo sexual, aplacarlo. Esa idea no es de Dios. El hecho de que a mí me hace falta algo para complementarme, a mí me hace falta esto para ser feliz, a mí me hace falta esto para ser pleno, esa idea fue sembrada por el enemigo. ¿Se entiende esta parte? Pero esta idea se va desarrollando, esta idea va, fermentándose. Esta idea es como la levadura, va creciendo y se van convirtiendo en deseos. Y cuando viene la primera tentación, que a veces no piensen ustedes en una gran tentación, es una cosa muy leve, muy sencilla, porque lo que hace explotar es lo que yo voy construyendo adentro, esta idea que va creciendo y que va creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte, voy a poner un ejemplo así medio extremo. No sé, a mi esposa la operaron o acaba de tener bebés, no podemos tener relaciones, no podemos tener un encuentro conyugal, pero yo tengo la idea, yo soy joven y todavía tengo fuerzas, ¿no? O si está en silla de ruedas y esta idea va creciendo y yo la voy alimentando y soy joven y todavía tengo derecho y he sido un buen padre. ¿Me doy a entender? Claro, porque yo la voy alimentando. Y no solo yo, hay gente de afuera que te dice, sí, ¿por qué Dios no va a querer que tú seas feliz? ¿Por qué Dios no va a querer que te desarrolles? Me doy a entender, y entonces esta masa fermentada va creciendo, y entonces llega la fiesta de fin de año en la empresa, ¿no? Por ahí no sé, la cajera se me ocurre, estoy inventando una historia. La cajera no llevaba carro, se tomó 2, 3 copas de más, yo me ofrecí para llevarla a su casa y yo sentí como que coqueteaba conmigo. Porque ese es el segundo paso. El pecado, lo dice aquí, el fruto, la desobediencia a Dios, es atractivo, es apetecible, se antoja. ¿Quién va a pecar si le causara repugnancia? Nadie. Es atractivo, se presenta fácil, es tomarlo y comerlo, me doy a entender. Y va viendo toda una evolución. Esto no fue de, ay, no me fijé, fue un error. No, esto lo venías alimentando de toda la vida. El robar en el trabajo lo venías alimentando sin darte cuenta. Vivías viendo la vida de los demás, vivías anhelando lo que ellos se compraban, ¿no? Ellos compran ropa de marca, yo tengo que comprar imitación en el tianguis. Esto es ir alimentando. Sus hijos, como van a escuela de paga, hablan inglés, hablan francés. Mis hijos, como van aquí en la Vicente Guerrero, no sé cómo sea, ¿no? A duras penas entienden el español. Esto se va alimentando. Y cuando llega la oportunidad, el enemigo la puso así. Fácil, tómala. Y el enemigo primero te hace creer que nadie se va a dar cuenta. Esto grábatelo. El enemigo nos hace creer que nadie se va a dar cuenta. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Una canita al aire. Nadie se va a dar cuenta. No va a pasar nada. Recapitulemos. A mí me hace falta algo para ser feliz. Yo estoy incompleto por la vida que he llevado, por los golpes que he recibido. A mí me hace falta algo para ser feliz. Yo vivo incompleto. Yo quiero ser mi propio Dios. Que nadie me diga cómo vivir, que nadie me diga qué normas seguir, yo quiero ser mi propio Dios. Y cuando viene la oportunidad de pecar,
se presenta como algo fácil, algo apetecible, algo atractivo a la vista. Y se va metiendo en mí la idea de que nadie se va a enterar, de que nadie me va a descubrir, de que no lastimo a nadie, de que con esto no afecto a nadie. El que se droga soy yo. El que se prostituye soy yo. A nadie le afecto. No estoy lastimando a nadie, no me meto con nadie. Esa idea viene del enemigo. Y normalmente tenemos la idea de que el pecado es algo muy grave. Bueno, sí, el aborto sí es pecado, pero como que de ahí para arriba. Lo demás no. No, y también es un pecado, es una falta de amor, todo lo que tiene que ver con el poder, el deseo de poder, el deseo de tener y el deseo de placer. Este deseo pasional, este deseo que no se controla, ¿no? Por ejemplo, a mí, ¿qué se me antoja? Bueno, por ejemplo, mi platillo favorito, ustedes se van a reír, pero mi platillo favorito es como que el chicharrón prensado, quesadillas, gorditas, todo eso, ¿no? Se nota, ¿no? Y se me antoja porque ahorita en el comedor de la Caridad que atendemos, estaban cocinando eso. Claro que se me antoja, tengo deseos de comer una quesadilla saliendo de aquí. Pero no es algo pasional, ¿verdad? Que diga, vamos a interrumpir esto porque yo voy a ir allá. Y a veces así sucede el pecado en nuestra vida. Interrumpo mi vida, interrumpo mi matrimonio, interrumpo mis relaciones de amigos, de familia, de todo, por esto que no puedo controlar. ¿Me doy a entender? El problema es lo que sigue, porque creo que ya me queda muy poquito tiempo. No importa que hoy no terminemos, ¿eh? Entonces, el demonio, el enemigo me siembra la idea de que nadie se va a enterar, de que no va a haber consecuencias, de que no va a pasar nada, de que todos nos vamos a quedar callados, de que solo quede entre tú y yo. Y te venda los ojos. Ya te nubló la conciencia, ya te envenenó el corazón y ahora te venda los ojos. Hombre, no pasa nada. Y el problema es que nosotros vamos caminando como en el lodo, y nos vamos hundiendo más, y nos vamos hundiendo más, y nos vamos hundiendo más. Y recordemos que el enemigo es muy astuto, lo dijo aquí. Cuando tú estás muy hundido, cuando tú estás hasta el cuello, cuando tú ya tienes la suciedad aquí, a punto de ahogarte, el enemigo te quita la venda de los ojos. Y tú te das cuenta de la mugre en la que te has sumergido. Y entonces la idea de que nadie se iba a dar cuenta, la idea de que nadie te iba a descubrir, la idea de que no cometías ningún mal, la idea de que no afectabas a nadie, la idea de que todo iba bien, al quitarte la venda de los ojos, ahora el enemigo te hace creer que esto que hiciste no tendrá perdón. ¿Se entiende este juego? Esto que hago, nadie se va a enterar. ¿Por qué? Porque el demonio quiere que yo me vaya hundiendo, que yo me vaya enterrando, que yo vaya diciendo, es mi vida, déjenla vivir, que se meten conmigo, yo no me meto en sus vidas. Porque el demonio quiere que yo me vaya hundiendo, me vaya hundiendo. Y cuando yo estoy muy enlodado, cuando yo estoy en medio de la suciedad, me quita la venda de los ojos, yo volteo, y esto que he hecho es tan grave, esto que hice es tan terrible, que ahora nadie me va a perdonar. Ese es el juego del enemigo. Esto que hice es tan grave que nadie me va a perdonar. Y entonces viene la consecuencia. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde brota el pecado? El que sea, cualquier pecado. ¿Cuál es la raíz? Querer ser como Dios. Querer ser mi propio Dios. ¿Se entiende esto? Y el demonio me va engañando y el enemigo me va envolviendo y va haciendo que yo me sumerja en pecado tras pecado, en mentira tras mentira, en vicio tras vicio. Y ya que estoy hundido, me destapa los ojos y me doy cuenta que esto que hice es gravísimo. Ya nadie me va a perdonar. Ya nadie me va a perdonar. Y entonces, ¿qué sucede? Que el pecado, esta raíz, ya produjo un fruto. ¿Cuál fruto? ¿Cuál es la consecuencia de cualquier pecado? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Al darse cuenta de su desnudez,
¿no? Al darse cuenta de sus miserias, al darse cuenta de su falta, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, ¿cuál es la raíz del pecado? Querer ser como Dios. ¿Y cuál es el fruto del pecado? Que la idea de Dios me ha cambiado. ¿Por qué? Porque dice, Dios bajaba todo el tiempo al jardín a platicar con Adán, con Eva, eran amigos, platicaban con Dios, eran cercanos a Dios, y Dios baja como siempre, como de costumbre. Dios no ha cambiado en nada. Dios sigue siendo el mismo. Pero ¿cuál es la consecuencia? La primer consecuencia del pecado, ¿cuál es? Que la idea de Dios me ha cambiado. Y entonces me escondo de Él. Porque lo que hice merece un castigo, me va a regañar, me va a mandar al infierno, me va a castigar, me va a poner una prueba. Espérate. Esa es la idea que te metió el enemigo. Dios bajó, como todos los días, a platicar con el hombre. El que ha cambiado no es Dios. Lo que ha cambiado es tu mente, tu corazón. Te oí venir y me escondí porque tuve miedo. Por eso tú dejaste de ir a la iglesia, por eso tú te divorciaste, por eso tú no has querido hacer obras de caridad, por eso tú vives amargado, por eso tú te metiste a pare de sufrir, por eso tú te cambiaste de religión, porque cuando te diste cuenta de estas faltas, de estas fallas, graves o no graves, la idea de Dios te cambió. Te oí venir y tuve miedo. Por eso me escondí. Esto es grave, porque Dios, que era un Dios de amor, Dios, que era un Dios de perdón, de misericordia, de cercanía, de compañía, de caminar juntos, ahora tú lo has convertido en un Dios malo, en un Dios castigador. Y así vivimos. ¿A qué voy a la iglesia? ¿A que me regañen? Ay, no, para ser igual de hipócritas, la idea de Dios ha cambiado. Antes de leer como unos últimos comentarios, que lo vamos a retomar la siguiente vez, pero me gustaría terminar diciendo esto. Me gustaría terminar diciendo esto. Normalmente, el enemigo nunca se nos va a presentar así, ya decíamos, ¿no? Como en espanto, como espantándonos. El enemigo casi siempre nos va a hablar en primera persona. Nunca te va a decir, eres un inútil, no sirves para nada. Porque cuando a ti te dicen eso, reaccionas, ¿verdad? Y brincas y te defiendes, aunque sí seas un inútil, te defiendes. El enemigo normalmente te siembra la idea y te habla en primera persona. Y tú te estarás repitiendo, no sirvo para nada, no soy un inútil, mi vida es un fracaso. ¿Me doy a entender? Soy yo. Pero en realidad no es mi voz, es la voz del enemigo que me ha ido metiendo esta idea. Lo que hiciste no tiene perdón, tu esposa te va a dejar, tus hijos te van a... Yo mismo me repito estas cosas. Ese es un poquito como una catequesis sobre el pecado. Si usted se da cuenta, nosotros vivimos en medio de este ambiente. Nosotros vivimos en medio de esto. Nosotros vivimos siempre con con la idea de que algo nos hace falta para ser felices. Vivimos con esto. Y pueden ser deseos muy nobles. El día que me nombren coordinadora. El día que yo sea párroco. Vivimos con esta idea de que a nosotros nos hace falta algo para ser felices. Esta idea no viene de Dios. Esta idea se va fermentando, decíamos, ¿no? Va oliendo mal, se va pudriendo en nuestro interior. Y claro, a la primera oportunidad, y como ya decíamos hace rato, ni siquiera es que el demonio me la ponga enfrente. Yo vivo buscando estas ocasiones de pecar. Yo me pongo en medio del peligro, yo me pongo en la orilla de la barranca. Yo. No, dice, el perro es bravo y le patean la puerta. Así vivo yo. Yo sé que con 2, con 3... Yo me tomo 3 y empiezo a borrachear. Estoy mal. Empiezo a agredir o empiezo a hacer otro tipo de cosas. Y más ahora que vengo enojado con mi familia, que me peleé con mi esposa. Me doy a entender. Yo busco estas ocasiones de pecado.
No basta con ser buenas personas. Hay que darnos cuenta de que vivimos en este ambiente donde nos dicen, no es malo el deseo pasional, el deseo desbordado, no es malo el deseo desbordado del poder, del tener o del placer. ¿Qué importa que tenga 4 carros? ¿A quién le afecta? ¿Qué importa? ¿Qué importa que yo no lastimo a mi mujer? Mi esposo se fue. Lleva 10 años en Estados Unidos. Seguramente él está viviendo su vida. ¿Yo por qué no voy a rehacer la mía? Me doy a entender. Vivimos en el ambiente de que no es malo. Todo el mundo te dice, tonto. Tú por bruto. Tú por tonta. Dejada. Vivimos en ese ambiente. Dese cuenta. Vivimos en ese ambiente. Donde se aplaude, al contrario. Entre más experiencia tengas, mucho mejor. Entre más aguantes tomando. Entre te atrevas a que no te atreves a fumarte este porro, no sé cómo se le diga, aquí enfrente. O a que no te atreves a robarte una imagen de la iglesia. Se aplauden este tipo de cosas. No. Voy a dejar el sacerdocio. ¡Qué bueno! ¡Qué bonita decisión! ¡Qué maduro! Se aplauden este tipo de cosas. Voy a abortar. ¡Qué bueno! Mejor, ¿para qué traer a un niño a sufrir? ¡Bravo! Vivimos en este ambiente. Dese cuenta usted de esto. Allí en la iglesia, en esto, no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de aquí, de nuestra familia, de los nuestros, de nosotros mismos. Yo vivo en este ambiente. Y a mí me van sembrando esta idea de que esto no es malo. ¡Qué exagerados! ¡Qué retrógradas! ¿Qué no comprende la iglesia? No se pone en los zapatos del que sufre. ¿Cómo los padres nos hablan de matrimonios? Ellos no se casan, si hacen cosas peores. Me doy a entender. Hay toda una justificación para vivir en el ambiente del pecado. Hay toda una justificación. Y hay toda una idea de que no pasa nada, de que está bien. Y cuando la persona se va hundiendo, se va destruyendo, porque eso sí, yo no conozco a alguien, o usted voltee a su alrededor, dígame quién le ha servido al pecado, quién le ha servido al enemigo y ha salido victorioso. Porque el pecado, el pago del pecado es la muerte. El pago del pecado es la muerte. Hasta estos que andan trepados en el metro pidiendo limosna para la muerte, el pago de servirle al enemigo es la muerte. Es la destrucción. Es estar hundidos en el vicio. Es vivir en medio de la depresión. Es morir abandonados. Ese es el pago de servirle al enemigo. Y me hacen creer que no va a pasar nada, que no habrá consecuencias. Y ya cuando estoy hundido, cuando estoy sumergido, cuando estoy embarrado de lodo, entonces sí, el demonio me quita la venda del engaño. Y pienso que esto que hice es terrible, que nadie me va a perdonar, que no tengo perdón de Dios, que tengo el derecho, que debo vivir ahora sufriendo, aniquilado por todo el mal que hice. Dios no es tan bueno como para perdonarme. Me hubiera perdonado la primera infidelidad, pero no todo esto que hice, pero no abandonar a mis hijos, esto ya no me lo va a perdonar Dios. Esa también es una artimaña del enemigo. Creer que hay cosas que Dios no me va a perdonar. Y yo mismo vivo retroalimentando estas ideas. No sirvo para nada, soy un inútil, mi vida es un fracaso. ¿Por qué he tomado malas decisiones? Es que a mí nadie me ha querido. Yo vivo alimentando. El demonio no tiene que hacer gran trabajo. Soy yo. ¿Y ahí se acaba la historia? Eso lo veremos el siguiente programa, cuando hablemos de la conversión. ¿Qué es la conversión? ¿Hacernos de cuenta que nada ha pasado? Es algo mucho más profundo y mucho más bello. Nos escuchamos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Ya no hay saludos, no hay nada, ¿verdad? Bien, creo que ya hemos saludado a todos los que tenemos que saludar. Manden sus preguntas.
hemos dejado la catequesis a medias, ¿eh? Esto que se pinta muy oscuro, esto que se pinta sin solución, lo veremos cómo va a ir brillando, cómo vamos a ir saliendo de este hoyo en el que nos hemos ido metiendo a lo largo de la vida. Hoy hemos hablado del pecado, dentro de 8 días, si Dios quiere, hablaremos de la conversión. Soy Fray Carlos Katzin, soy fraile franciscano conventual. Si Dios quiere, nos escuchamos dentro de 8 días en su programa, Hazme instrumento de tu paz. Paz y bien.